En la noche del 27 de diciembre de 1948, el avión de pasajeros más grande del mundo, un Douglas DC-3, volaba de Miami a Florida. El avión transportaba 125 pasajeros y 9 tripulantes, un total de 134 personas. A una altitud aproximada de 8,300 pies sobre el Océano Atlántico Norte, el avión volaba tranquilamente a 180 millas por hora. Eran las 8:13 de la tarde. En la cabina, el capitán Robert Miller y su copiloto parecían normales. Pero de repente, su comunicación con el Control de Tráfico Aéreo, ATC, de San Juan comenzó a debilitarse. El capitán Miller informó haber experimentado un pequeño problema técnico. Esa fue su última voz. Apenas 10 segundos después, el avión desapareció del radar del ATC para siempre. Su última ubicación fue justo en medio del Triángulo de las Bermudas. Lo que sucedió esa noche fue mucho más aterrador que cualquier falla técnica. El avión quedó atrapado en un tornado en el Triángulo de las Bermudas, uno de los lugares más misteriosos del mundo, del tipo que nadie había oído o visto jamás. En un abrir y cerrar de ojos, se escuchó un grito dentro del avión. El capitán Miller intentó con todas sus fuerzas controlar el avión, pero era demasiado tarde. La tormenta lo había envuelto por completo y lo hacía girar como un juguete. Todos los componentes electrónicos, la brújula, el radar, todo había fallado. El avión ya no estaba bajo control humano. Simplemente volaba a ciegas a la velocidad de la tormenta. Tras luchar en esa tormenta mortal durante aproximadamente media hora, cuando el avión emergió de la tormenta, solo había un océano infinito a su alrededor. Los motores del avión seguían sin funcionar y se desplomaba lentamente. Entonces, el copiloto divisó una isla más adelante. Era una isla desconocida e intacta. Todos sabían que la muerte estaba a punto de ocurrir. El avión se estrelló contra un enorme y viejo árbol en la isla. Cientos de gruesas ramas del árbol atraparon el avión como una red, y este fue el milagro que salvó la vida de 134 personas. Los pasajeros sobrevivieron, ya que el avión quedó atrapado en un árbol. Pero fue un comienzo desgarrador. Se oían gritos y llantos desde el interior del avión. El capitán Robert Miller, cuya cabeza se había golpeado contra un panel, recobró el sentido en cuanto recuperó la consciencia. Calmó a la gente de inmediato. Evelyn Reed, médica militar retirada a bordo, no perdió tiempo en atender a los heridos. Un total de 10 personas resultaron gravemente heridas. Una tenía un brazo roto, otra una pierna y 2 con heridas graves en la cabeza. El resto se encontraba en estado de shock, pero a salvo. Mientras descendían lentamente del avión, se dieron cuenta de dónde estaban varados. Era una isla como ninguna otra en el mapa. Rodeada de una densa jungla, una vegetación extraña y un silencio sobrenatural. El primer y mayor desafío era el agua. Todos tenían sed, pero no había rastro de un río, manantial ni fuente de agua limpia en toda la isla. Su única esperanza ahora era el agua de lluvia. La capitana Miller aprovechó su experiencia para organizar a la gente en grupos. Un grupo se encargó de recuperar alimentos, medicinas y otros artículos útiles de los restos del avión. Otro grupo, junto con el capitán, se dedicó a construir un refugio temporal para pasar la noche. Usaron los asientos desmantelados del avión, láminas de metal y hojas grandes para crear un techo improvisado que los protegiera del frío nocturno y la posible lluvia. Mientras se acurrucaban juntos esa primera noche, una sola pregunta los embargaba: ¿vendría alguien a buscarlos? ¿Lograrían salir alguna vez de ese extraño lugar? La mañana siguiente trajo un nuevo desafío: la falta de comida y la técnica para hacer fuego. Las escasas provisiones que habían recibido del avión no durarían mucho. Tenían que encontrar comida en la isla, pero no había forma de distinguir qué fruta era venenosa y cuál comestible. En este esfuerzo, un hombre de mediana edad comió una fruta desconocida y murió en agonía a las pocas horas. Esta fue la primera muerte en la isla, conmocionando profundamente a todos. Este incidente desencadenó las primeras luchas entre la gente, alimentadas por el miedo y la escasez de alimentos. Pero el capitán Miller y la doctora Evelyn lograron controlar la situación. Esa noche, un adolescente apasionado por la ciencia enfocó los rayos del sol en hojas secas con los cristales de sus gafas. Tras horas de duro trabajo, una fina columna de humo se elevó de las hojas, y entonces se encendió una pequeña llama. Un incendio. Esto fue nada menos que una victoria para ellos. El fuego no solo era esencial para cocinar, sino también para ahuyentar a los animales salvajes por la noche. Mientras tanto, Arthur Weiss, un ingeniero del avión, intentaba reparar la radio averiada. Tras mucho esfuerzo, logró enviar una señal débil.
Envió su última ubicación y un mensaje de auxilio. Pero no hubo respuesta. Las baterías de la radio estaban agotadas y se perdió el único medio de comunicación. Pasaron los días. Cuando, incluso después de 10 días, no hubo señales de rescate, la paciencia de 4 chicos y una chica se agotó. Una noche, mientras todos dormían, tomaron a escondidas un pequeño bote construido con los restos del avión y se hicieron a la mar. Nunca regresaron. ¿Qué fue de ellos? ¿A dónde fueron? Siguió siendo un misterio. Tras la partida de esos 5, los supervivientes se dieron cuenta de que tendrían que quedarse allí mucho tiempo. El capitán Miller reunió a todos y propuso un arreglo permanente. El trabajo se dividió. Un equipo se adentraba a diario en la selva para recolectar comida y fruta. Otro equipo trabajaba para reforzar y reparar el refugio. La doctora, Evelyn y algunos otros se encargaron de atender a los heridos y enfermos. Mientras tanto, el gobierno estadounidense lanzó la mayor operación de búsqueda de la historia para encontrar el avión. Se recorrió cada centímetro del océano Atlántico, pero no se encontró ni una sola pieza del avión. Tras una semana de búsqueda continua, al no encontrar rastro alguno, la operación se ralentizó. Mientras tanto, los supervivientes de la isla comenzaron a aprender el arte de la supervivencia. Fabricaron cuchillos y puntas de lanza con las piedras de la isla y el metal del avión. El mayor desafío fueron los jabalíes de la isla, que vivían en manadas y atacaban su campamento por la noche. Un entrenador de cazadores también estaba a bordo, quien enseñó a los hombres a usar lanzas y a colocar trampas. Tras días de planificación y práctica, cazaron su primer jabalí. Fue un momento aterrador y emotivo. 2 hombres resultaron heridos durante la cacería, pero cuando regresaron al campamento con la presa, no fue solo por comida. Fue un triunfo de su unidad y determinación. Escribieron ayuda en letras grandes en la arena, usando tallos de coco rotos en la orilla de la isla, con la esperanza de que algún barco o avión que pasara los viera. Amigos, ¿qué les parece esta historia? ¿Sienten ese dolor y esa lucha? Si es así, por favor, tómense un segundo para darle me gusta al vídeo y no olviden suscribirse a mi canal. Habían pasado 6 meses. Para el mundo exterior, el vuelo NC-16002 y sus 134 personas seguían siendo un misterio sin resolver. Tras gastar $45 millones, el gobierno estadounidense canceló oficialmente la operación de búsqueda y declaró a todos desaparecidos. A sus familias se les dijo que no había esperanza de que sus seres queridos regresaran. Pero aquí, en esta isla inexplorada, estaba surgiendo una nueva comunidad. Los heridos graves se recuperaban lentamente bajo el cuidado de la doctora Evelyn y asumían tareas domésticas. Pero durante este tiempo, la enfermedad y la desesperación se cobraron varias vidas. Al no ver escapatoria, muchos quedaron destrozados y sucumbieron. Ahora, solo quedaban 114 personas en la isla. Comenzaron a enterrar a sus muertos con dignidad y a brindarse apoyo mutuo. Por la noche, cuando todos se reunían alrededor del fuego, contaban historias de sus vidas pasadas y cantaban canciones. Después de casi 1 año y medio, la isla escuchó el llanto de un bebé por primera vez. Una joven pareja fue bendecida con un hijo sano. El nacimiento del niño trajo nuevas esperanzas a todos en la isla. Pasaron 2 años. Durante este tiempo, aprendieron a vivir en la isla. Comenzaron la agricultura a pequeña escala e inventaron nuevos métodos de pesca. Pero el deseo de regresar al mundo civilizado aún persistía en sus corazones. Bajo el liderazgo del ingeniero Arthur Vance, todos decidieron construir un gran barco. Este fue su proyecto más grande y ambicioso. Después de meses de arduo trabajo, construyeron un barco grande y robusto usando piezas de avión, madera y enredaderas. El día que botaron el barco fue todo un festival. Los 25 hombres más fuertes y experimentados subieron a bordo, prometiendo regresar con ayuda. El barco navegó tranquilamente a pocos kilómetros de la isla, pero entonces el mal tiempo mostró su verdadera cara. De repente, nubes oscuras se acumularon en el cielo y una terrible tormenta envolvió su barco. Grandes olas lo volcaron. Solo unos pocos lograron nadar de regreso a la orilla de la isla. Pero la tragedia se cobró 16 vidas. Este fue el golpe más duro para la isla hasta entonces. 15 ya habían muerto por enfermedad y desesperación, y esta tragedia se cobró 16 vidas más. Un total de 31 personas habían muerto y 5 ya habían huido. Ahora, solo quedaban 98 personas en la isla. Este evento destrozó su fe en la supervivencia. Muchos creían que la isla sería su tumba y que intentar irse equivalía a la muerte. Habían pasado 5 años. Para los niños nacidos en la isla,
Este era su mundo. Nunca habían visto coches, electricidad ni ciudades. Los adultos les contaban historias de su antiguo mundo, que, para ellos, eran como cuentos de hadas. Pero con el tiempo, comenzaron a aparecer grietas en la sociedad. Los recursos naturales de la isla, como un árbol frutal único y pequeños animales, se estaban agotando. La escasez de alimentos creó tensión entre la gente. Ahora estaban divididos en dos grupos. Uno, liderado por el capitán Miller, seguía creyendo que debían seguir intentando escapar a cualquier precio. El otro, liderado por un hombre desesperado, creía que este era su destino y que debían olvidar el mundo exterior y establecerse en la isla, ya que cada intento de escape solo los había llevado a la muerte. Mientras tanto, un explorador, en busca de comida, se aventuró al interior de la isla, donde descubrieron algo que les provocó escalofríos. Descubrieron las ruinas de una antigua civilización, y dentro de una cueva cerca de las ruinas, encontraron un esqueleto humano. Cerca del esqueleto había un pequeño trozo de metal oxidado que parecía ser parte de una vieja aeronave. Esto era prueba de que no eran los primeros en quedar varados en la isla. El misterio del Triángulo de las Bermudas se profundizaba. ¿Estaba la isla maldita? ¿Todos los que vienen aquí mueren aquí? Estas preguntas los aterrorizaban aún más. Habían pasado 7 años. En esos 2 años, 16 personas más habían muerto por estrés, falta de comida y enfermedades. Ahora su número se había reducido a solo 82. La gente casi había perdido la esperanza de sobrevivir. Apenas se las arreglaban. Parecía que las cosas no podían empeorar, pero estaban equivocados. Una tarde, en su 8º año, un terrible ciclón azotó la isla. Fuertes vientos y lluvias torrenciales destruyeron sus sufridos refugios y sus escasas cosechas. Todo lo que habían construido quedó destrozado. Su voluntad de vivir quedó completamente destrozada. Se sentaron temblando bajo el cielo abierto, empapados, preguntándose si habría llegado el fin. Apenas unas semanas después del ciclón, mientras aún intentaban recuperarse, un poderoso terremoto sacudió la isla. El suelo tembló como si fuera a explotar. Las montañas se derrumbaron y los árboles fueron arrancados de raíz. Todos corrían por sus vidas. El terremoto fue devastador. Pero, sin saberlo, estaba a punto de traerles la salvación. Los restos del avión, que habían permanecido en el mismo lugar durante años, se movieron, dejando al descubierto algunos cables y equipos enterrados. Nadie sabía que este pequeño incidente marcaría el fin de 9 años de sufrimiento. Unos días después del terremoto, cuando todo se calmó, el ingeniero Arthur Vance inspeccionaba distraídamente los restos rotos. Observó la radio del avión, que ahora estaba inclinada. Al mismo tiempo, creen los científicos, se produjo una fuerte tormenta solar llamada llamarada solar, que afectó el campo magnético de la Tierra. Este fue un evento astronómico poco común. Quizás este fenómeno, o la conexión entre los cables sacudidos por el terremoto, provocó un milagro. Cuando Arthur pulsó distraídamente un interruptor de la radio, se escuchó un leve crujido. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, conectó los cables restantes de la batería y, por primera vez en 9 años, la luz verde de la radio se encendió. Inmediatamente tomó el micrófono y, con voz temblorosa, dijo: «Mayday, Mayday, Mayday. Aquí el vuelo NC-16002. ¿Alguien escucha? Estamos vivos. Llevamos 9 años varados en una isla». Mientras tanto, un operador del control de tráfico aéreo de Miami no podía creer lo que oía al escuchar el mensaje. Pensó que era una broma. Pero cuando Arthur proporcionó la matrícula del avión, el nombre del capitán y la fecha del vuelo, toda la sala de control quedó en silencio. El gobierno estadounidense reanudó de inmediato la operación de rescate. En ese momento, la tecnología satelital no era lo suficientemente avanzada como para rastrear la ubicación. Solo sabían que el avión estaba cerca del Triángulo de las Bermudas. Decidieron volver a investigar cada isla de la zona. Mientras tanto, un nuevo rayo de esperanza había despertado entre los habitantes de la isla. Mantuvieron una gran hoguera encendida día y noche, creando humo para que los rescatistas pudieran localizarlos. Habían pasado 9 años. Una mañana, cuando los 82 supervivientes de la isla despertaron, uno de ellos vio una pequeña mancha en el horizonte lejano. Esa mota se hacía cada vez más grande. Era un barco. Era un buque de la Armada estadounidense que venía a buscarlos. Al ver ese barco, todo el dolor reprimido, el sufrimiento y la espera de 9 años se desbordaron en un mar de lágrimas. La gente gritó de alegría. Lloraron, se abrazaron. Corrieron por la arena gritando:
¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! Cuando el equipo de rescate llegó a la isla, quedaron atónitos ante la visión. Aquellos a quienes el mundo había dado por muertos 9 años antes estaban ante ellos. Agotados, débiles, pero vivos. La historia de su regreso conmocionó al mundo entero. Fue una increíble historia de resistencia humana y de la voluntad de sobrevivir. Familias que habían perdido la esperanza del regreso de sus seres queridos los encontraban hoy, en un momento tan emotivo que las palabras no pueden describirlo. Esta historia se convirtió en una leyenda en Estados Unidos, y aún sigue viva en los corazones de la gente. Exactamente un año después, en 1958, el reconocido autor James Baldwin escribió un libro basado en las experiencias de estos sobrevivientes, titulado Perdidos en el Eco, la supervivencia de 9 años del vuelo NC-16002. Este libro se convirtió en uno de los más vendidos de Estados Unidos. No era solo una historia. Era la desgarradora historia de 82 almas que desafiaron a la muerte durante 9 años y nos enseñaron que incluso un pequeño rayo de esperanza puede atravesar la oscuridad más profunda.